Muchas gracias, muchas gracias. No. Somos muchas mujeres las que estamos en el sector del agua y tenemos que hacernos ver más, probablemente. Claro que sí, totalmente de acuerdo, señora Elena. Bueno, la señora Elena es responsable del área técnica y depuración de SACIR. Señora Elena, creo que también nos acompaña el señor Juan Francisco Gutiérrez. No sé, productora, si el señor Juan Francisco ya está en la sala, para que por favor le den acceso. La presentación de la señora Elena es casos de éxito sobre reuso industrial y es de una empresa social ADIR, SACIR. Ok, vamos a ver si ya tenemos entonces al señor Juan Francisco. Bienvenido, señor Juan Francisco. Ahora sí. ¿Nos escucha, señor Juan? Está en mute. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Cómo está, señor Juan? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, usted. Muy bien. Bueno, entonces, señora Elena, señor Juan, la audiencia es de ustedes. Mucho éxito. Muy bien, pues comparto nuestra presentación y comienzo. A ver, ¿me confirman si se ve? ¿Se ve? Sí. Todavía no la tiene en modo En presentación. modo presentación, no sé por qué. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues como comentaba Rayil, vamos a hablar de un par de casos de éxito de reutilización en el sector industrial en dos puntos muy diferentes del globo, ¿no? Uno en Chile, que es el que va a presentar mi compañero Juan Francisco, y otro en España, que lo voy a presentar yo. Antes de empezar a hablar de los casos de éxito, voy a dar un poco una noción general de quién es SACIR y qué es SACIR Agua, para los que no nos conozcáis, y voy a hablar también un poco de las herramientas de innovación que aplicamos en general a nuestros contratos, ¿no? A los contratos que operamos y que llevamos por todo el mundo. Luego mi compañero hablará de nuestra implantación en Chile, nuestra reciente implantación en Chile, porque aunque SACIR tenía implantación en otros sectores, en agua habíamos hecho pocas cosas en este país y desde hace unos meses sí que estamos bastante implantados. Y nos va a hablar también de un caso de éxito que está relacionado con la ponencia anterior, creo. Es el caso de éxito de reutilización industrial en Antofagasta. Y luego yo volveré a entrar para hablar de un caso de éxito en una industria agroalimentaria aquí en España. Bueno, como decía, voy a dar unos pequeños pinceladas de quién es SACIR, de qué es SACIR. SACIR es una empresa multinacional de origen español que nació a finales de los años 80 como una empresa principalmente constructora, aunque a lo largo de los años ha ido ampliando su espectro de actuación y de hecho ahora mismo es una empresa básicamente concesional, lo que quiere radicar su principal línea de negocio en la rama de concesiones y también de servicios, aunque por supuesto sin abandonar la línea de construcción, que ahora se llama Ingeniería e Infraestructuras. El grupo SACIR está estructurado en tres grandes líneas, que son estas: Ingeniería e Infraestructuras, concesiones y servicios. Y los objetivos principales, o lo que siempre nos lleva a realizar el mejor trabajo, es intentar siempre cumplir con los más altos estándares de calidad. Nuestras obras tenemos a gala de que están siempre muy bien ejecutadas, nuestros servicios están bien operados y eso es siempre nuestro objetivo principal. Además, siempre intentamos estar al día, intentamos introducir y utilizar todas aquellas innovaciones y mejoras que haya disponibles en el mercado y que puedan mejorar de alguna manera nuestra actividad. Y, por supuesto, nos basamos sobre todo en la lealtad profesional, en la dedicación al trabajo de nuestro personal. El cuidado del talento es una de las líneas bases para el éxito de esta empresa. Aquí a la derecha podemos ver algunos datos económicos, ¿no?, de lo que es SACIR.
con la cifra de negocios de los últimos, bueno, del año 2018-2019. Y como podemos ver, pues realmente ahora podemos decir que somos una empresa multinacional con más de un 70% de toda la cartera fuera de España. Y además estamos muy volcados, bueno, por supuesto en Europa, sobre todo Europa es España, Portugal y algo también en los países anglófonos, Inglaterra e Irlanda, pero sobre todo en América. Estamos creciendo mucho en América y tenemos un objetivo muy importante de crecer más aún en América. También tenemos implantación en otros países, como podemos ver en este plano, ¿no? Todo lo azul oscuro es donde estamos implantados. Como vemos, en América tenemos muchísima implantación en casi todos los países. Quizá la obra más emblemática, por la que más se nos conoce internacionalmente, es la obra de expansión del Canal de Panamá, que se ejecutó hace unos años y que es una de las grandes obras a nivel mundial. Pero también estamos muy implantados en Colombia, por supuesto en Chile, en Perú, Brasil y muchos otros países de Latinoamérica. Y últimamente estamos también entrando en Estados Unidos y en Canadá. También estamos con un foco en la parte norte de América. Yendo más al concreto, que es SACIR Agua, ¿no? Pues SACIR Agua es la compañía dentro de la empresa SACIR, que estamos integrados dentro de la rama de concesiones, y es la compañía que aglutina a un número mayor de compañías que nos dedicamos en general a todo lo que esté relacionado con el mundo del agua. Centramos nuestra actividad en 4 líneas principales. La primera es gestión integral del ciclo del agua y servicios urbanos, ya sean como concesiones o con asociaciones público-privadas. También hacemos contratos de operación y gestión de mantenimiento de plantas de tratamiento y de redes de saneamiento y de distribución, otra tipología de contratos. También actuamos como inversores, también estamos dentro de la parte de contratos que incluyen la construcción de una planta, siempre que incluyan una forma de contrato tipo BOO o BOT. Y, por último, también tenemos experiencia y también desarrollamos diseño, ingeniería y construcción, aunque normalmente vamos de la mano de la empresa constructora. Algunas cifras básicas de SACIR Agua. Bueno, pues aproximadamente estamos sirviendo agua a más de 10 millones, bueno, a casi 10 millones de habitantes a lo largo de todo el mundo. Mantenemos muchos miles de kilómetros de redes de tuberías. Tenemos más de 100 plantas construidas o operadas por SACIR Agua. Y como dato más significativo, quizá por lo que más se nos conozca en el mundo internacional, en el mundo del agua, es porque estamos en el top 10 de las empresas desaladoras, ¿no? de desalación. Actualmente estamos en el top 8, hemos llegado a estar en el top 5 y bueno, tenemos una larga trayectoria y unas muy importantes referencias, sobre todo en desalación. En depuración también tenemos bastantes referencias y estamos también implantados en todo el mundo, aunque, bueno, por lo que destacamos realmente hasta el momento ha sido por desalación. Bueno, algunos aspectos de innovación. Tampoco voy a hablar de nuestros proyectos de I+D, que han sido muchos y muy variados, muchos de ellos relacionados con desalación y otros con depuración. Pero voy a hablar de algunas herramientas que consideramos que es innovación también, porque son innovadoras y que aplicamos en nuestro día a día de contratos, sobre todo relacionados con la industria. Por ejemplo, una de las nuevas tecnologías que estamos aplicando con bastante éxito es el dron submarino. ¿Vale? El dron submarino nos permite bueno, pues simplificar y mejorar algunas aplicaciones que tradicionalmente necesitarían el concurso de buzos para hacerlas, ¿no? Por ejemplo, inspección y vigilancia de elementos sumergidos, por ejemplo, emisarios, conducciones, tanques, tomas de muestras en puntos concretos, realización de batimetrías, otros estudios marinos, e incluso le hemos adaptado una sonda con diferentes sensores y podemos hacer mapeos de oxígeno disuelto, de pH, R2, clorofila, turbidez, en fin,
medir muchos parámetros y también podemos localizarlos en el medio submarino, que no es siempre fácil, porque incorporamos también un sistema de posicionamiento GPS. Y eso, bueno, pues nos puede valer para hacer sobre todo estudios ambientales y luego mejora y facilidad de aplicación, sobre todo de las tareas de inspección y el mantenimiento. Otra de las líneas en las que hemos trabajado es la incorporación de la realidad virtual y aumentada en nuestros servicios de operación y mantenimiento. Hemos hecho un primer piloto para hacer un gemelo digital en una instalación, siempre con, bueno, es una herramienta que es muy útil, sobre todo cuando partimos de buenos planos ya de sistemas BIM, ¿no? con toda la información en 3 dimensiones y con información, pero le podemos dar un punto más allá y podemos tener una herramienta que puede ser muy útil. ¿Y para qué nos puede valer? Bueno, pues por ejemplo para hacer presentaciones, paseos virtuales, para formación de operadores, para temas de seguridad, para hacer demostraciones de seguridad, para mejorar la operabilidad en general durante la fase de diseño, evitar problemas de operación que luego surgen, ¿no? a posteriori. Aquí pues, podemos hacer ya un ensayo, ¿no? general de cómo está la situación. Y no solamente eso, sino que además lo podemos conectar con el sistema SCADA para poder tener acceso a los datos en el punto donde nos interesa, localizados en la planta, y en tiempo real. También nos puede ayudar a la gestión de mantenimiento y de hecho estamos incorporando la interrelación con sistemas de gestión de mantenimiento, con GMAOS. Y como último paso, que lo tenemos pendiente, estamos trabajando en ello, es la incorporación de ya herramientas más avanzadas, ¿no? Algoritmos de Machine Learning, incorporando Big Data, para crear simuladores y que realmente sea una herramienta inteligente. No llegar a funcionar solas las plantas, que siempre hará falta una supervisión, pero casi que podrían hacerlo, ¿no? Será como el coche autónomo, pero en plantas autónomas. Bueno, tenemos, como digo, un prototipo y queremos extenderlo a otras plantas. Por último, incorporamos también herramientas para hacer el soporte técnico remoto, ¿no? Contamos con vías convencionales, por supuesto, teléfono, WhatsApp o Skype, pero no solamente eso, sino que también tenemos un sistema que se llama Avatar Digital que nos permite ver en tiempo real lo que está pasando, lo que un operador en planta nos está queriendo enseñar, ¿no? Pues hay un problema con un determinado sensor o hay un problema, se está una fuga de agua. De esta manera podemos tener un acceso prácticamente directo, es como si estuviéramos ahí. Y recientemente además hemos contratado una plataforma de comunicación adicional, que es Cerinthia for Remote, que nos sirve para mejorar todavía más este tipo de comunicación. Bueno, pues sin más, después de esta introducción, para saber un poco quiénes somos y cómo trabajamos, le doy paso a Juan Francisco para que nos explique la situación de las sanitarias en Chile. Muchas gracias, Elena. Bueno, un placer estar acá. Contarles un poquito de lo que SACIR está haciendo acá en Chile. Si quieres puedes pasar a la próxima lámina, ¿no? Bueno, como dijo Elena, hace unos meses atrás SACIR empezó la participación en el negocio del agua acá en Chile. Tenemos un tamaño de 150.000 habitantes con una concesión permanente en la ciudad de Santiago, la región metropolitana de nuestro país. Tenemos la captación, ¿no es cierto?, la distribución, la recolección y la depuración de aguas residuales en algunas comunas que se nombran acá, como Chacabuco, que está en Colina, ¿no es cierto?, Lo Barnechea, Valle Escondido, Los Álamos, de la región metropolitana, donde tenemos la concesión del ciclo del agua completo. Y también tenemos, donde yo estoy ubicado, en Antofagasta, ¿no es cierto?, una de las empresas, que es Agua Norte, ¿no es cierto?, que se dedica principalmente a la depuración del agua de la ciudad de Antofagasta y el reuso de una fracción de esa agua para grandes clientes mineros. Si quieres puedes pasar, muchas gracias. Acá un poquito más de detalle de las empresas que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos 4 empresas consolidadas en Santiago y la empresa que yo le comentaba en el norte, que se dedica principalmente a
a la depuración de aguas residuales, ¿no es cierto? Y entrega a grandes clientes mineros, que en láminas más adelante voy a explicar un poquito más de detalle. Dale nomás. ¿No es cierto? Este es el quehacer que tenemos con nuestra empresa en Antofagasta. Tenemos el tratamiento y la exposición del agua servidas que se producen en toda la ciudad de Antofagasta. También el tratamiento de las aguas, la concesión de las aguas para poder suministrar esta agua industrial a los grandes clientes. Y en uno de los casos, que como se vio en la presentación anterior, tenemos una producción de agua ultra pura para uno de nuestros grandes clientes. Bueno, nuestro quehacer en general y en Santiago y acá en Antofagasta está muy regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por lo tanto somos parte del círculo de un negocio regulado acá en Chile. Tenemos varias normativas que debemos considerar en nuestro proceder. Nuestros principales clientes, ¿no es cierto?, son Glencore, SQM y Econsa, que es la empresa de servicios sanitarios del Estado. Y también esto se refleja en los contratos, ¿no es cierto?, que tenemos el contrato con Econsa, que es de 30 años para el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Antofagasta. También alrededor del año 2000 se está entregando agua industrial para los procesos que genera la fundición de cobre de Glencore, que está ubicada acá en Antofagasta, que es una de las más grandes del país. Y también suministramos agua ultra pura a la planta productora de litio, que está ubicada también en la región de Antofagasta, que produce hidróxido de litio principalmente. Ahí les cuento un poquito de nuestros procesos, con este diagrama de flujo para que sea más didáctico, ¿no es cierto? En plomo, ustedes pueden ver la línea de tratamiento, que es que cumple la normativa de la superintendencia y es la que dispone la mayoría, el agua del 100% de la ciudad de Antofagasta, que consta de un pretratamiento, un cribado grueso, fino, ¿no es cierto?, desarenado, desgrasado también, y tiene un sistema de presurización para hacer la disposición final a través de un emisario, que finalmente descarga en el mar. Parte de esa agua, alrededor del 10%, se envía a un sistema de tratamiento biológico convencional, con una decantación primaria, un reactor aeróbico convencional, una decantación secundaria, su proceso de desinfección, ¿no es cierto? Y también tenemos en Antofagasta una línea de lodos, donde se procesan los lodos mixtos, se deshidratan, ¿no es cierto?, y son enviados a un monorrelleno autorizado. Esta línea es la que se ubica aquí en la zona de Antofagasta, a nivel de mar, y donde empieza el proceso del reuso. Para lograr el reuso tenemos que movilizar esta agua alrededor de 35 kilómetros por una impulsión que la eleva a 600 metros. Esto lo hacemos a un ritmo promedio de 120 litros por segundo, lo cual es un desafío muy grande. También es técnicamente requiere de bastante mantenimiento. Hay que tener una línea de mantenimiento bastante fuerte para poder mantener esta operación en línea y con el cuidado de los equipos de bombeo. El mayor desafío acá es mantener una calidad de agua bastante buena para que los equipos de bombeo no sufran daño, ya que son de alto costo. Y obviamente, al tener problemas en la línea de impulsión, podemos provocar problemas a nuestros clientes. Una vez que llegamos al punto más alto, entregamos, ¿no es cierto?, una porción importante del agua que estamos produciendo a la fundición de cobre, donde ellos la utilizan en variados procesos, ¿no es cierto?, en enfriamiento de sus hornos y varios más. Y una fracción que tenemos de esta producción la entregamos a nuestro cliente SQM, pero previamente tenemos que hacer un nuevo proceso
que partió en el año 2012 con una incorporación de un reactor aeróbico MBR con una posterior osmosis inversa, la cual tiene un resultado bastante óptimo. El reactor MBR permite una holgura de operación muy importante, pero debido a las necesidades de agua que tiene la industria, al poco andar se decidió ampliar la capacidad y se agregó una operación de ultrafiltración con también una osmosis inversa. Esto nos permite tener una calidad de agua muy buena, llegar a niveles de purificación de cloruros y sulfatos muy importantes, sin hablar de la turbidez, ¿no es cierto?, y contaminantes mayores que prácticamente llegan a niveles de cero. Cosa muy relevante para poder mantener una producción correcta del hidróxido y carbonato de litio que se procesa en esta planta. Pues si quieres pasar más. Aquí tenemos un detalle un poquito de la producción de agua ultra pura, ¿no? El sistema BBR que se instaló inicialmente, ¿no es cierto?, tiene un sistema integrado con unas membranas de tipo plana, ¿no es cierto?, que están dentro del reactor y que nos permiten depurar el agua que viene de acá abajo a un nivel muy importante. La NTU de salida generalmente está muy por debajo de 1. Estamos muy contentos con este equipamiento, es realmente robusto. Y mantiene hasta el día de hoy su integridad, digamos, con los mantenimientos correspondientes, que fueron bastante mencionados en las 2 presentaciones anteriores. También después vemos el sistema de ultrafiltración, que fue también abordado por nuestros colegas anteriores, donde también podemos ver un buen rendimiento. La planta se mantiene bastante íntegra, no tenemos grandes alteraciones, haciendo los mantenimientos por catálogo, donde no hemos tenido mayores desafíos en cuanto a problemáticas asociadas a la producción. Son sistemas sí que requieren que la gente que opera el sistema tenga un mayor grado de capacitación. Hay que tener algunos cuidados, sobre todo en los mantenimientos químicos que se hacen en las membranas y en el control de procesos que uno debe llevar para entender cuándo las variables de proceso pueden estar poniendo en riesgo la calidad del producto o la integridad de las operaciones. Y finalmente tenemos 5 trenes de osmosis inversa que están asociados por separado al sistema de ultrafiltración y al sistema MBR, que nos permiten ya dar la última depuración a esta agua industrial, logrando los niveles requeridos por los clientes. Si quieres avanzar más, Elena. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, no sé, no les comenté al principio, se los comento ahora para los que no conocen la región de Antofagasta ni el desierto de Atacama. Nuestras precipitaciones anuales bordean los 2.5 milímetros. Es una zona muy árida, yo podría decir que es la más árida del mundo. Y nos enorgullece mucho ser la sanitaria que rehúsa el agua en este desierto, que nos permite cuidar las fuentes, ¿no es cierto?, que vienen del altiplano, para que estas no sean utilizadas en procesos industriales. Algunos números relevantes de nuestra operación, ¿no es cierto? La cantidad de agua que depuramos al año son 29 millones de metros cúbicos cada año, ¿no es cierto? Y con esto logramos producir alrededor de 290 toneladas de cobre. Eso es aproximado al 20% de la producción nacional de cobre en fundición. Y también tenemos una gran cantidad de reuso al año, ¿no es cierto? Y eso nos permite producir agua ultra pura, que se traduce en 75.000 toneladas de litio al año, que equivale alrededor del 20% de la producción mundial. Esto es lo que nosotros podemos lograr con los procesos que tenemos acá en Antofagasta, lo cual nos enorgullece mucho. Le agradezco harto la presentación. Muchas gracias, Elena, por la asistencia. De nada, muchas gracias a ti, Juan Francisco. Bueno, pues continuamos con el siguiente caso de éxito. Vamos a cambiar totalmente de tercio. En este caso,
Se trata de un agua de origen industrial en una fábrica de fabricación de helados. La planta originalmente fue construida por SACIR en el año 2007. Inicialmente fue un contrato tipo EPC y luego nos contrataron la operación y supervisión de la planta durante 10 años. ¿Vale? Hemos estado llevándola, o sea, siempre hemos estado vinculados más o menos a esta planta. En 2018 surge la necesidad de ampliación porque se había quedado pequeña, no éramos capaces o llegábamos al límite para tratar todo el agua que generaban en la planta. Y entonces se planteó un concurso para la ampliación de la misma, a la que nos presentamos y que ganamos. Hicimos la mejor oferta. Entonces, ahí ya hicimos la ampliación y además cambiamos la tipología de contrato de operación. Llegamos a un acuerdo con el cliente, dado la relación de confianza que tenía con nosotros, con un contrato tipo concesional, un contrato a muy largo plazo de 20 años, en el que además nosotros, como SACIR, financiábamos la obra de ampliación, ¿vale? Con lo cual no hubo un desembolso por parte del cliente y se pudieron acometer todas las ampliaciones o las modificaciones que eran necesarias. El coste, el modo de tarificación de este contrato, bueno, pues hay un coste fijo asociado con la parte de amortización. Ese coste se acabará de pagar en 8 años, que fue el plazo que asumimos como razonable, porque bueno, pues entendíamos que había instalaciones que no tenía sentido financiarlas a un plazo más largo. Luego hay unos costes fijos, básicamente son asociados al mantenimiento y a la prestación de personal. Y luego hay unos costes variables, que son sobre todo químicos y gestión de residuos. La parte de energía no está incluida en nuestro contrato, ¿vale? Porque bueno, era mucho más complicado hacer dos facturaciones independientes. Esta planta tiene una serie de limitaciones bastante importantes y que nos han condicionado mucho, tanto condicionaron el diseño inicial como condicionan el día a día de la planta. La primera es la limitación de espacio. Estamos en la planta, por su ubicación, está totalmente rodeada de núcleo urbano y de servicios y no puede crecer, no se puede extender. Entonces, cuando se planteó hacer una planta depuradora, solamente había disponible un espacio de unos 250 metros cuadrados. Claro, es una planta grande, estamos hablando de un caudal, ahora mismo estamos tratando un caudal de unos 30-35 metros cúbicos hora y de muy, muy alta carga. Por otra parte, el hecho de estar muy cerca de núcleo urbano, pues también limita mucho, supone también un condicionante, porque tenemos tenemos que tener un cuidado exquisito con la producción de molestias a los vecinos. Como vemos, justo cruzando la calle hay chalés, o sea, está la gente viviendo aquí, con lo cual la planta no puede emitir nada de olor y no puede emitir nada de ruidos. No puede ser molesta para los vecinos. Y luego además es un agua con muy altísima carga y además muy variable. Estamos hablando bueno, con picos de hasta 30.000 de DQ, o sea, valores muy, muy altos. Bueno, pues aquí vemos un poco cómo se ha estructurado la planta. Está como montada en pisos. En toda la parte sótano es el reactor biológico. Se hizo un reactor biológico muy compacto, tipo MBR, y luego en la nave que está situada encima del reactor biológico está todo lo demás, toda la línea de fangos, tratamiento primario, pretratamiento, etc. Vamos a ir poquito a poco explicando cómo es esta planta. Lo primero que tenemos es un bombeo y un pretratamiento, luego hay un tanque de homogenización, una flotación por aire disuelto, biológico tipo MBR, sobre todo por las limitaciones de espacio. Como la calidad del agua que se obtiene con un reactor MBR es de excelente calidad, se planteó la posibilidad de reutilización de este agua y de hecho se mejoró el sistema con un tratamiento terciario, que realmente casi que no sería necesario, pero bueno, se implementó como mayor seguridad y garantía. Y por otra parte está la línea de lodos, que es muy importante porque la producción de lodos es bastante importante en esta planta, por su carga orgánica.
Entonces, la línea de lodos tiene un tanque de almacenamiento de lodos, un espesador mecánico, una deshidratación mediante centrífuga y un almacenamiento de torba. Todo incluido dentro de la misma nave que comentábamos antes, que son 200 metros de superficie total. El pretratamiento, aquí vemos una imagen del 3D del pretratamiento, consta de un pozo de bombeo que está separado de esta parte y luego un tamiz de finos, que es muy importante cuando hablamos de un MBR, el agua tiene que estar tamizada, y fue una de las cosas que se ampliaron en la obra de 2018, ¿no? Y se puso un tamiz de mayor capacidad porque en momentos de punta daba problemas el existente y además se puso una luz más exigente todavía de lo que requieren teóricamente los fabricantes de membranas. Se puso de 0,75 milímetros. El tanque de homogenización tiene una capacidad de 125 metros cúbicos y por la idiosincrasia de la planta, dado que está totalmente enterrada, totalmente cerrada, se instaló un sistema de refrigeración del agua de entrada. El agua residual de la fábrica viene a veces con un nivel de temperatura bastante alto, a 30 o 35 grados, pero es que además en el proceso biológico se calienta el agua, como veremos después. Entonces, la manera de solucionar ese problema fue añadir un sistema de refrigeración en el tanque de homogenización. Y luego también hay un sistema de desengrasador para quitar parte de la grasa que viene con el residuo y se cambió la configuración. De estar antes del tratamiento, antes del tanque de homogenización, se cambió a una configuración de tipo riñón para aprovechar el efecto de bajada de temperatura del tanque de homogenización y ha dado bastante buen resultado. El agua a continuación pasa a un tratamiento primario mediante flotación por aire disuelto. Inicialmente se había previsto en la obra de 2007 que no utilizara químicos, pero los rendimientos que se obtenían no eran los adecuados y eso nos provocaba problemas en el reactor biológico por sobrecarga. Y entonces se añadió o se mejoró el sistema de dosificación y de floculación de químicos con la instalación de un tanque de floculación que se ve en esta foto que tenemos aquí. Y un mezclador estático para la incorporación del coagulante. De esta manera hemos conseguido mejorar mucho la eficiencia del sistema primario con una eliminación de sólidos suspendidos muchísimo más alta. Estábamos en una eliminación anterior del orden del 40-50% y ahora estamos ya en niveles del 80-90%. Luego vamos a lo que es el corazón de la planta, que es el reactor biológico. El reactor tiene una capacidad de 1.600 metros cúbicos y no hay posibilidad de ampliación. Por lo tanto, cuando nos plantearon ampliar la planta, pues tuvimos que mantener el mismo volumen. Es decir, tenemos un reactor bastante sobrecargado. Tuvimos que ampliar cambiamos completamente el sistema de difusión de aire para ampliar la capacidad, para poder suministrar aire para tratar todo el caudal que teníamos que tratar y se hizo de una manera que nos permitiera sectorizar la operación, sobre todo por si hubieran problemas en alguno de los ramales que podamos trabajar bien con otros. O sea, se distribuyó en 4 ramales independientes. Se cambiaron también el tipo de difusores, se pusieron difusores tubulares de material de silicona, sobre todo para evitar problemas relacionados con la temperatura del reactor. Se incrementó la capacidad de aireación, se instaló una turbosoplante por levitación magnética de 7.200 metros cúbicos hora y además se mejoró también la instrumentación colocando, en vez de un único osímetro, se pusieron 3 en el reactor para poder controlar mejor el nivel de oxígeno. Se cambiaron las membranas, me ha venido muy bien que el señor José Luna explicara las membranas de MBR de Toray, porque nosotros utilizamos membranas de MBR de Toray. Inicialmente teníamos las TMR 140 y cuando nos planteamos la ampliación de capacidad sin poder ampliar la superficie ocupada, pues nos vino muy bien que se hubiera desarrollado la membrana NHP 210, porque efectivamente nos permitía un incremento del 50% del área de membrana sin aumentar la superficie instalada. También tuvimos que cambiar, por supuesto, las bombas de permeado para poder cubrir el caudal de permeado.
Otra de las obras importantes que se acometieron en 2018 fue la mejora y ampliación de la línea de desodorización. Inicialmente existía un filtro de carbón activo que desodorizaba el aire general de la planta, y lo que se hizo fue duplicar la capacidad del sistema, y además se instalaron una serie de tomas localizadas en aquellos puntos que pudieran emitir potencialmente olor, y luego una toma general, ¿no? Y se trató de manera diferente a las dos líneas diferentes. Esto ha producido una mejora importante, aunque ya habíamos conseguido buenos resultados en el problemas, o sea, en eliminación de olores, y no teníamos ya problemas de emisión de olores a los vecinos, pero como históricamente los había habido, hemos tenido un cuidado muy especial en mejorar y en optimizar esta línea. Luego se hicieron otra serie de modificaciones varias que parece que igual no son tan importantes, pero sí que lo fueron para nosotros. Por ejemplo, la instalación de un pórtico y un polipasto para extracción de los módulos MBR. Esto nos ha facilitado muchísimo la operación, porque desgraciadamente tenemos que sacarlos con bastante periodicidad para hacer una limpieza más intensiva de lo que se puede hacer con los módulos sin extraer. Se aprovechó esta estructura, este pórtico, para colocar encima los sistemas de desodorización. Luego también se amplió un filtro de arena, un filtro granular, y la dosificación de cloro se puso en automático para mejorar la calidad del agua para reutilización. También se hicieron algunos cambios de flexibilización en la línea de fangos. Se amplió la capacidad de dosificación de polímero, que era uno de los cuellos de botella que tenía la planta, y luego se hicieron otras modificaciones de mejora para la operatividad de la planta en su día a día. Bien, ¿y cómo es esta operación? Bueno, pues partimos de unos hechos que son muy importantes. O sea, la planta, el agua residual del que partimos, es un agua bastante compleja, que tiene unas enormes oscilaciones, tanto en pH, como vemos en la gráfica de la izquierda. Podemos ir de pH que van desde 4 hasta 12, y eso no puede pasar de un día para otro. O sea, realmente hay una enorme variabilidad. La necesidad ahí está clara de una homogenización para, sobre todo, homogenizar. Con eso solemos conseguir buenos resultados, y también tenemos un sistema de neutralización a la entrada de planta. Luego también tenemos un muy alto contenido en materia orgánica, alto contenido en grasas, lo cual ya nos ha explicado antes también José Luna, que no le va especialmente bien a las membranas. Por lo tanto, es muy importante eliminar bien ese contenido en grasas. Luego partimos de una temperatura alta en el agua bruta, pero sobre todo un calentamiento en el reactor biológico, y eso nos ha producido también bastantes problemas. Hay además mucha variabilidad estacional. De hecho, hay unos periodos incluso en el año en que se para la planta. Nos viene bien para hacer actuaciones en el reactor biológico, nos permite vaciar y podemos pues reponer o hacer algunas actuaciones necesarias con el reactor vacío, pero también nos implica arrancar de nuevo cada año, y eso también tiene su complejidad. Luego además tenemos que dosificar nutrientes, porque de hecho si no podemos tener problemas de crecimiento de EPS. No obstante todos estos problemas, los resultados que estamos obteniendo son excepcionalmente buenos, como podemos ver en esta tabla de aquí. Partimos de un agua que de entrada tiene una media de 13.000 de DQO y salimos con 113. Entramos con 5.500 de DBO5 y salimos con 8,9. Entramos con 3.000 de sólidos y salimos con 1,7. De hecho, la mayoría de los días tenemos unos valores de sólidos de suspensión de 0, ¿vale? En general, cumplimos con todos los parámetros de vertido, pero no solamente eso, sino que podemos ir a reutilización. Aquí vemos unas imágenes de cómo es el agua bruta de entrada, que es prácticamente como leche, y cómo sale. Es un agua transparente, completamente transparente, sin olor, perfectamente válida para casi cualquier uso. Los usos a los que podríamos ir
según la normativa española, en el uso, en la reutilización para agua industrial, bueno, pues hay definidos 3 potenciales usos, bien como aguas de procesos, para industrias que no sean industrias agroalimentarias, otros para industria agroalimentaria y otros como torres de refrigeración. En realidad cumpliríamos con los 2 primeros sin ningún problema y podríamos cumplir también sin ningún problema con el tercero. No obstante, no se ha aprobado, porque requiere una aprobación por parte de industria por el hecho de ser una industria agroalimentaria, requiere una aprobación no por industria, sino por sanidad, y no se está utilizando para el uso en torres de refrigeración. Sí que se está reutilizando el agua para el riego de toda la jardinería dentro de la planta y además se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para el riego de parques y jardines de las zonas aledañas. O sea, realmente el agua es de una calidad excelente y es perfectamente apta para esos usos. Incluso cumpliría con los usos más exigentes para riego de cultivos agrícolas. Lo que pasa es que no es el caso, puesto que está en un entorno urbano. Como decía, uno de los problemas más importantes con el que nos encontramos fue el de la temperatura. Y eso fue debido sobre todo a la temperatura de entrada, que es en la línea verde que vemos por aquí, que vemos que sobre todo en verano pues tenemos puntas de por encima de los 30 grados, pero es que sobre todo se nos calentaba mucho en el reactor biológico y eso es debido a que es un reactor enterrado, no tiene ventilación natural y el proceso biológico aerobio es un proceso exotérmico. Eso igual normalmente no nos damos cuenta porque no hay variación de temperatura, pero con la enorme carga que tenemos en este reactor y el hecho de que no tiene ventilación natural, pues sí que suponía un problema. Y de hecho hemos estado al límite de lo que nos marcan las membranas, que es 40 grados. Gracias a la incorporación de un sistema de refrigeración en el tanque de homogenización, enfriar el agua de aporte, hemos conseguido controlar la temperatura. Y no, bueno, de hecho tenemos una media que está ligeramente superior a los 30 grados, pero que en ningún caso ha superado los 40, que es el límite. Esto nos perjudica también la aireación, la oxigenación, mejor dicho, no la aireación. Porque claro, conforme aumenta la temperatura, la difusión del oxígeno es peor, ¿no? Y eso nos ha obligado a ampliar más de lo que sería teóricamente necesario la red de aireación. Otro de los problemas que estamos sufriendo y que estamos sufriendo especialmente últimamente es el de ensuciamiento. Ensuciamiento sobre todo por EPS, ¿vale? Se nos generan, debido a la idiosincrasia de este agua, tiene un muy altísimo contenido en carbohidratos y que está bastante desequilibrada en nutrientes. En cuanto se nos desequilibra un poco, podemos tener problemas de colapso del licor mezcla por crecimiento por producción de estas sustancias extracelulares, poliméricas extracelulares. Y esto hace que se ensucien las membranas y que además el sistema de limpieza tradicional que tienen este tipo de membrana plana, que es mediante una especie de contralavado pero sin presión de resolución de limpieza, pues no funciona. Entonces, hemos desarrollado nuestro propio sistema de limpieza que consiste en extraer el módulo, limpiarlo de una manera mecánica con agua y luego sumergirlo en una solución con hipoclorito y ahí sí que hemos conseguido recuperar completamente la presión transmembrana de la planta. Por último, en todas nuestras plantas estamos incorporando un cálculo exhaustivo de la huella de carbono, porque nuestro objetivo es ser lo más sostenibles posible y siempre tenemos un objetivo de reducción de huella de carbono. ¿Vale? Lo estamos incorporando, como digo, a todas nuestras plantas y hemos comenzado precisamente por las plantas industriales, porque bueno, pues son los clientes quizá más exigentes. Y esto es todo por mi parte. Aquí tenéis nuestros contactos y estamos a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Elena.
Y señor Juan, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Ok, voy con algunas preguntas. Para el señor Juan Francisco, nos pregunta el señor Marcelo Aceituno, muy querido por nuestra asociación. ¿Existe algún beneficio tarifario para sus clientes? Un segundo, por favor. Ok. ¿Existe algún beneficio tarifario para sus clientes regulados a partir de los ingresos por venta de agua recuperada? Sí, efectivo. Existe un royalty que paga el negocio no regulado, que ayuda a bajar la tarifa del negocio regulado, que finalmente se traslada a las personas en la boleta de tarifa mensual de los servicios sanitarios. Perfecto. Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué aportaciones prevén en el uso de las tecnologías de Big Data? Sí, supongo que esa es para mí. Bueno, el Big Data se puede utilizar, como bien sabemos, prácticamente para todo, pero la incorporación, o sea, nosotros manejamos una enorme cantidad de datos, producimos muchísima información y esa información hasta el momento pues, se interpreta desde una lógica humana. Necesitamos manejar todos esos datos para después integrarlos en algoritmos que puedan ir a inteligencia artificial. Entonces, realmente hay muchísimas aplicaciones. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el máximo contenido de grasas que admite el MDR? Sinceramente, eso se lo tendríamos que preguntar a los fabricantes de membranas. Nosotros intentamos que sea lo menor posible porque nos viene muy mal tanto para las membranas como para los difusores, aunque bueno, hemos cambiado precisamente a difusores de silicona por evitar ese tipo de problemas. De manera general se habla de 10-20 miligramos litro, pero bueno, en estos casos intentamos, por supuesto, estar siempre por debajo de esos niveles, pero en algunos casos es posible que se haya superado, no lo sabemos, porque no lo medimos diariamente tampoco. Bien mencionaron que utilizaban membranas Torrey en el caso expuesto. ¿Utilizan otro tipo de membranas que no sean Torrey en algunos otros casos? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos otras plantas que trabajan con membranas Xenon, por ejemplo, de fibra hueca. Ahora mismo me estoy acordando de un caso. No sé qué membrana es la que utilizan ustedes en Antofagasta, Juan Francisco. Torrey también. Torrey también. Sí, sí. Perdón. Sí, o sea, sí que, por supuesto, utilizamos otras membranas, claro que sí. Ya digo, o sea, en particular la membrana Xenon, ahora comercializada por Suez, también la tenemos. Particularmente para Latinoamérica, ¿se han encontrado con regulaciones que les impidan implementar estas tecnologías de reuso? O digamos, manteniendo la línea de la pregunta, precisamente por el tema de los vacíos en cuanto a las regulaciones, ¿consideran que para Latinoamérica esto es un obstáculo para poder implementar las tecnologías de reuso? Sinceramente no conozco en profundidad la normativa en Latinoamérica. No sé si Juan Francisco la conoce mejor. Desde luego, el tener una normativa clara siempre es mejor, porque sabes a lo que atenerte y sabes el estándar al que tienes que ir. Eso está claro. Yo creo que en España ganó mucho la reutilización con la publicación del Real Decreto que lo regulaba. Pues puedes plantear una inversión con ciertas garantías. No sé, ¿en Chile hay una regulación específica? Yo creo que el problema es que hay que avanzar en ello. Y ahora está más como asequible la reutilización a partir de la desalación, pero no tengo tan claro de que sea así para la reutilización a partir de aguas servidas. Y creo que, al igual que Elena, creo que es importante que eso esté bien claro en la normativa para poder desarrollar estos proyectos. En el caso de nuestro acá en Antofagasta, la verdad es que está bastante claro por el tipo de uso que se le da, porque es a procesos industriales, no, por ejemplo, para agricultura.
aunque esta planta en particular hace muchos años partió como un piloto para poder entregar agua a los agricultores de la ciudad de Antofagasta, lo cual hace muchos años también que se dejó de hacer. En España y en Europa, bueno, ahora recientemente en Europa se ha aprobado una normativa, un nuevo reglamento que regula el uso en agricultura, ¿no? Porque quizás es un poco el más estricto, ¿no? O el que más riesgos puede plantear, ¿no? Y se acaba de... En la normativa española, que data de 2007, ya existían casos de usos específicos para reuso en agricultura y, de hecho, en algunas zonas en España se reutiliza casi el 100% del agua, en concreto en el sudeste español, que son zonas muy deficitarias, y se reutiliza prácticamente toda el agua servida. Con la aprobación del nuevo reglamento a nivel europeo, pues estamos revisando si realmente se va a poder cumplir o no se va a poder cumplir con esas especificaciones que entran en vigor en el año 2023, y es posible que haya que modificar algunas de las plantas de tratamiento. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un avance. O sea, al final pues, serán aguas de mejor calidad o con un menor nivel de riesgo, ¿no? Que eso siempre es adecuado. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un comentario felicitándoles por la presentación, además por la visión holística de SACIR. El señor menciona que le parece muy interesante lo que ustedes hablaron sobre la huella de carbono, especialmente porque como industrias del sector agua no nos debemos acercar exclusivamente como al aporte que damos en gestión hídrica, sino precisamente dar esa visión holística, así que les felicitan por la presentación. Y aquí tenemos otra pregunta. Quería consultar respecto al caso de la industria de helados. ¿Qué tratamiento aplican para la digestión del lodo previo a su deshidratación? Y si le están dando alguna utilización a los lodos ya deshidratados. A ver, no se aplica ningún tratamiento de digestión al lodo. De hecho, se deshidrata el lodo. Normalmente se mezcla el lodo primario del DAF, que es un lodo con muy alto contenido en grasa, con el lodo del MBR, ¿vale? Se tienen ciertas complicaciones en la deshidratación, depende un poco de la idiosincrasia y casi del día. A veces se tienen problemas para conseguir unas buenas sequedades. Pero bueno, se va haciendo. Y el lodo pues se está llevando a una planta de compostaje, ¿vale? A una planta para tratamiento posterior. Se gestiona de esa manera. Ahora mismo estamos viendo posibilidades de mejora de la gestión, porque pensamos que es un lodo muy rico, sobre todo el lodo primario, que tiene un alto contenido de materia orgánica y que puede ser potencialmente interesante para otros usos, por ejemplo, producción de energía vía biogás o incluso producción de bioplásticos. Es una línea en la que estamos trabajando ahora mismo para ver si pudiera ser posible o no con este lodo. Muchísimas gracias, señora Elena y señor Juan Francisco. Estamos muy agradecidos por la asistencia, la participación de ustedes y la excelente disposición que siempre nos ha dado SACIR. Por favor, productora, si pueden colocar nuevamente en pantalla los datos de la señora Elena y del señor Juan Francisco, para que todos los que están en nuestra audiencia, que nos están solicitando los contactos, los puedan tener a mano. Y si tienen alguna otra duda que surja y que ya no nos está acompañando entonces la señora Elena o el señor Juan, igual nos las pueden dejar allí en el chat y nosotros se las hacemos llegar directamente. Muchísimas gracias.